Hoy he pasado por segunda vez una cosa en la Hemeroteca del Buitre que me parece bastante interesante, y es que por segunda vez, después de haber hecho una pieza, nos hemos encontrado con que el protagonista que ha sido pasado por la hemeroteca se ha ofrecido a participar en la actualización de la pieza, que es algo que solo había hecho hasta ahora don Ramón Espinar, y ahora se suma a don Hugo Pereira, a quien yo le agradezco que comparte este rato con la Hemeroteca del Buitre. Pues nada, el placer es mío, Juan. Es decir, siempre yo creo que es pertinente, ¿no? Hacer, bueno, pues eso, coloquios, reflexiones y desde luego también que todos los puntos de vista pues sean escuchados, ¿no? Yo creo que eso siempre es fundamental en el periodismo y bueno, pues por eso me ofrecí, ¿no? A hablar contigo, vaya. Pues el tema para el que yo lo que despertó, digamos, la pieza que yo dediqué estaba en base a una pieza que subieron la semana pasada, aunque yo la vi ayer, pero fue subida la semana pasada en el canal de Es Diario, un medio en el que, bueno, por cierto, don Hugo Pereira, que la presentación lo primero, es politólogo de formación, periodista de ejercicio, actualmente colabora en Es Diario y es tertuliano en varios programas de televisión, incluyendo en Televisión Española. Y la semana pasada él subió una pieza, el canal es Diario, en el estudio de Es Diario, donde hacía una reflexión y una protesta contra una actitud que motivó la pieza que ahora le lleva a él aquí. Unos señalamientos por parte de unos activistas, y así lo digo clarísimamente, activistas, porque no se comportan con unas reglas deontológicas básicas, clarísimamente activistas, ¿no? Que trabajan por y para un partido político, en este caso es evidente para la extrema derecha, para Vox, y que se creen con la capacidad de incluso dar lecciones a periodistas. O sea, me parece una cosa tremenda. Y como está aquí delante, cuando no necesita interlocutores, pues le puedo explicar el mismo el tema, pero introduzco brevemente que básicamente había una protesta contra la actitud de otra persona, el señor Endongo, pero también una reflexión, que es la parte donde yo más puse la mirada, entre la diferencia entre periodismo y activismo. Antes de entrar en todas las demás derivaciones que hay, entre ellas la parte donde más había una crítica por mi parte hacia él, que es cuando ponía el foco en lo que llama la coherencia, pero para no desligarnos vamos a empezar primero por el orden de esta primera parte, la parte en la que había una protesta, incluso una denuncia, se puede decir así, a una forma de actuar, y otra, esa diferencia de clasificación que usted proponía. Le pregunto por las dos cosas para quien no sepa de lo que estamos hablando. Además, ¿Pero cuál es la intención? ¿Qué intención tiene este Bertrand? señalar, denigrar y que si te pueden dar una leche por la calle, que te la den. Y el activista como tantos otros activistas que por desgracia se creen periodistas y pueden pasar al Congreso, y pueden pasar al Congreso como si fueran periodistas más, que eso me parece ya verdaderamente, bueno, pues lamentable y desde luego tergiversar lo que es una profesión tan digna como es el periodismo, ¿no? Tergiversan. Publican bulos de alimentar estos activistas que se hacen pasar por periodistas. ¿Cómo se pongo? Pero es que ni me preocupa. Es que ni me preocupa quién sea Bertrand Endongo, el Vito Aquiles o como se llamen. O sea, me la refanfinfla, sinceramente lo digo. Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que activismo y periodismo son dos cuestiones, dos formas, ¿no? de ejercer o de ser activista o periodista muy legítimas, pero que son muy diferentes, a mi modo de ver. Eso en primer lugar, ¿no? Es decir, yo no voy a denostar ni una cosa ni la otra, ni ser activista ni ser periodista, pero lo que sí que voy a criticar, ¿no? O a incidir es cuando se mezclan ambas cuestiones, ¿no? Yo creo que activismo es una forma, en fin, pues de luchar o de mostrar, ¿no? el apego o la necesidad, ¿no? De conseguir algo a base de una serie de formas, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, o incluso hasta podemos ser activistas en nuestro foro más privado, ¿no? La cena de Navidad, en la cena de Pascua, la comida con nuestros familiares. ¿Y activismo qué significa? Pues eso, tratar de conseguir algo, de tener un objetivo y de luchar por ese objetivo, ¿no? El periodismo yo creo que no es activismo, ¿no? El periodismo yo creo que es fundamentalmente ofrecer información sobre todo, y esto es lo que más se valora, información propia, ¿no? Tienes tus fuentes, cubres ciertos actos, ciertos eventos, en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, consigues información
y, por tanto, pues la expones, ¿no? Luego, efectivamente, dentro del periodismo, pues hay diferentes categorías, ¿no? O categorías o formas de ejercerlo que incluso hasta pueden ser compatibles. Me refiero, por ejemplo, al periodismo más de opinión, al periodismo más de información, de crónica, etcétera, etcétera. Hay muchas derivadas, ¿no? Activismo para mí que a nivel político, ¿no? Luego hay diferentes tipos de activismo. A nivel político, que yo creo que es un poco lo que nos ocupa, yo creo que es luchar por y para una ideología política, por y para un partido político y para que tal ideología o tal partido político pues consigan, ¿no?, llegar al gobierno. Eso traslado a nivel político, ¿qué significa? Bueno, pues por ejemplo, por poner ejemplos concretos, ¿no? Pues estos influencers que usan las redes sociales, no los medios de comunicación convencionales o tradicionales, sino que esencialmente, ¿no?, esas redes sociales, desde X, pasando por TikTok y YouTube, etcétera, para conseguir que su opción política o que su partido político o que su ideología política pues alcance, ¿no?, el éxito que se traduce, pues, bueno, pues llegar a gobernar o, en fin, el éxito que se propongan, ¿no? ¿Eso qué conlleva? Bueno, pues criticar siempre una opción ideológica determinada o un partido político o unos partidos políticos determinados en pro de un partido político o de una ideología política determinada. Por ejemplo, podemos poner casos, ¿no?, de supuestos periodistas que yo considero que son activistas que hacen siempre esas preguntas comprometidas o valientes, ¿no?, como denominan, casualmente a un único partido político o a unos únicos partidos políticos y contra siempre una ideología política que no es la suya, casualmente, ¿no? Eso para mí es activismo. O sea, yo creo que esto es público, notorio y obvio. Yo cuando estoy en el Congreso de los Diputados, y hay hemeroteca, precisamente estamos en un canal de hemeroteca, ¿no? Hay hemeroteca en donde yo le hice preguntas comprometidas, desde luego, a Vox, como es evidente. De hecho, tengo un encontronazo, digamos, importante que han llevado incluso a que han destacado medios de comunicación con Pepa Millán, con la portavoz de Vox. Cuando un día le pregunté, bueno, ¿qué opinan ustedes sobre Franco y sobre la dictadura franquista, ¿no? Bueno, es decir, hay un encontronazo por ahí. Le he hecho preguntas comprometidas al Partido Popular, le he hecho preguntas comprometidas al PSOE, le he hecho preguntas comprometidas a Podemos. Es decir, yo creo que no hay formación política a la que yo no le haya hecho preguntas comprometidas, ¿no? Esas preguntas valientes que nadie se atreve a hacer, ¿no? Como dicen estos que se hacen pasar por ahí le confieso por que periodistas. hay una parte Claro. de la que usted está contando que comparto yo, en el sentido de que está poniendo la imagen del señor Ndongo, porque aunque si no saben, el origen de la pieza que motivó es porque sacó una pieza en la que le respondía el señor Pachi López a una pregunta que había hecho el señor Pereira, y entonces él, en el Twitter del señor Ndongo, que creo que es afiliado a Vox, pues ponía una flechita y un circulito, claro, señalándole, y como el señor el Pereira estaba sintiendo, me imagino que la intención era dar una imagen como de sumisión. No, y para, estoy escuchando. No... Y para que contesten más, y para que, porque además si a la persona a la que estás entrevistando interactúas con ella, tiende a alargar la respuesta, que es lo que buscamos los periodistas, creo yo, ¿no? Es decir, hacemos una pregunta e intentamos que digan lo más posible, es decir, que alarguen lo más posible la respuesta. Y para conseguir eso, ¿qué se hace? Pues también ver que hay cierta interacción y que le das pie a que siga hablando. Si vas asintiendo, das pie a que continúe hablando, que eso yo creo que el objetivo, en fin, de cuando hacemos una pregunta a los periodistas, ¿no?, a un político, por ejemplo, pues tendemos a que conteste lo más posible, a que nos dé los más titulares posibles. Para eso hace falta, sí o sí, interacción, y interactuar no significa estar de acuerdo, pero que, insisto, y si estuviera de acuerdo con Pachi López o con cualquier otro político, ¿qué pasaría? Pero insisto, en ese caso es que además del señalamiento, yo creo que es claro, ¿no?, con ese círculo, etcétera, es que además es que es un bulo, es una tergiversación, porque casualmente han cortado la pregunta. Es decir, el corte donde han sacado, que es de Televisión Española, en el canal 24 Horas, también aparecía en pregunta. A veces pinchan en directo, ¿no?, los canutazos que se hacen por los pasillos del Congreso o en cualquier otro lugar, y también a veces aparecen hasta la pregunta del periodista en el canal 24 Horas, en ese pinchazo. Pues en ese caso sí que aparecía la mía. Casualmente, en el corte que han llevado a redes sociales, estos que yo considero, insisto, activistas, porque van siempre hacia en pro de una dirección política, ¿no?, de un partido político, de una ideología política, pues casualmente han cortado mi pregunta, ¿no? Es decir, descontextualizando el vídeo. Entonces, en este caso, no solamente es un señalamiento que yo creo que es claro, sino que también es un bulo, es una tergiversación, es descontextualizar, digamos, en este caso, un corte de vídeo
para dar a entender cosas que realmente no son, ¿no? Pero bueno, oye, allá ellos, vaya. Luego le diré en qué parte tengo yo alguna discrepancia de lo que planteó usted, aunque la parte en lo que yo más coincido con lo que usted está planteando es que yo he escuchado mucho a las personas que hacen este tipo de acción periodística en el Congreso de los Diputados, efectivamente justificar su forma de actuar como dicen ellos, que no son palmeros. Estábamos muy cómodos hasta que han llegado estos agitadores. No, a ver, nosotros no es que seamos unos agitadores, es que vosotros sois unos palmeros, unos subvencionados y unos propagandistas del gobierno y de Pedro Sánchez. Entonces, cuando tú te dedicas a ser un felador mediático y no un periodista crítico... En que ellos... y esa parte confieso que me causa mucho rechazo, ese punto de vista. Eso de los reporteros de Periodista Digital, no es lo mismo, yo creo, la labor que hacen Josué y Bertrán, que sí que hacen preguntas, aunque sean preguntas con las que van a pinchar y con las que van a... Me parece. ¿Y el de Trump? ¿Qué piensas? Lo que pasa es que, claro, no, como tengo a dos representantes, pero me parece bastante curioso la labor de voy a sacar de las casillas a este señor. ¿Te parece bien o mal? Si la pregunta es si yo me sentiría cómodo haciéndolo... No, tú. No. Si al comportamiento de Ramos te parece correcto... ¿Periodístico o no? Periodístico, a mí me parece que es hacer política. Vale. Si vas a ser el reportero gamberro o atrevido, tienes que serlo con todos, no solo con los que no te pagan. Pero fíjate, es una cuestión también de formas, ¿no? Es que a veces no es la pregunta que hagas, sino cómo haces la pregunta. Es decir, yo creo que se puede preguntar todo. El tema también son las formas, ¿no? No es lo mismo preguntarle a Ábalos, como ha ocurrido, esto es un ejemplo real, no es lo mismo preguntarle, oye, usted ha estado involucrado en una contratación irregular hacia una persona de su entorno, que preguntarle, oye, usted ha contratado irregularmente a Miss Asturias con la que usted salía y no sé qué. Eso es una pregunta que le hizo el superperiodista, ¿no? Como tildan tantos Vito Quiles. Es decir, yo creo que eso es una forma totalmente impropia de una pregunta periodística. ¿Usted a Miss Asturias la ha contratado? Es decir, eso no es una pregunta periodística, así no se hace. Entonces, a veces nos focalizamos demasiado en el contenido y perdemos de vista las formas. Yo creo que en una pregunta, cuando se es periodista, en las preguntas que le hacen a los políticos también tienen que estar bien el contenido y las formas. Ojo, yo creo que aquí también es otro de los indicadores claves, ¿no? Para diferenciar entre periodista y activista, las formas, ¿no? La intencionalidad, ¿no? de la pregunta. Yo creo que aquí, insisto, es otro de los indicadores claves para diferenciar lo que es un periodista de lo que es un activista. Le confieso que yo en el caso de las formas es algo que yo siempre he valorado mucho, pero no sé si en mi caso es porque sea más o menos periodista o simplemente porque es un ámbito en el que yo estoy más cómodo. Sí voy a hacer una cosa. Cuando yo hice una cosa que estoy muy orgulloso de ella, es que es el ciclo de entrevistas de trayectoria. Era muy típico hablar a periodistas por su pasado, y en el pasado muchas veces había temas delicados. Claro. Y había gente que me decía, oye, que tus entrevistas le falta colmillo, tal. Cada cual tiene su estilo. En mi caso, yo consideraba que era la forma en la que yo lo que quería, yo además soy muy, muy egoísta. Yo quería los dos que me interesaba escuchar a mí, o sea, no que al público interesarnos, sobre todo a mí, ¿no? Y yo, por ejemplo, me acuerdo que yo sepa, la única entrevista que he concedido el señor Pepe Navarro, en la que ha hablado del tema Alcácer, es la que hice yo. La única entrevista en la que habló del señor de Nieves Herrero del tema Alcácer, es la que hice yo. La única entrevista en la que don Fernando Ónega habló de su etapa de arriba, creo que es la que dio conmigo. El señor Gabilondo, la demanda esta que le puso el señor Venegas, que igual, o yo sé, el señor Máximo Pradera, o Rosa Villacastín, sobre cuando se confundió por el tema que acusó a la que era Miss Mundo. Bueno, todas estas cosas, no sé si es mejor o peor, pero yo no sé si en un ambiente de confrontación hubiéramos hablado de ese tema. Porque si se sienten atacados, se levantan y se van o ya se cierran en banda. Pero insisto, aquí recuerdo que es un caso que acepto muy bien el debate de quien diga, que, por ejemplo, si estuviera aquí, por ejemplo, doña Ana Pastor o doña Mónica Terribas o doña Iván Charrondo, nos dirían que no, que el periodismo bueno es remangarse y pelear, con lo cual aquí cada cual tiene su... Pero se puede pelear manteniendo las formas. Y yo, sinceramente, nunca he visto, de verdad, lo digo en serio, o sea, nunca he visto el ejemplo que ponía Silvio Charrondo. Se podrá hacer preguntas difíciles, contundentes, pero nunca perdió las formas, yo creo. Es decir, vamos, no ha insultado, no ha hecho, digamos, una pregunta con un tono fuera de lugar. Es decir, yo creo que se puede hacer, que es compatible ese periodismo más, digamos, de preguntas más comprometidas o más difíciles o más duras, pero manteniendo siempre las formas. Es decir, yo he visto, claro, es que yo he visto formas que no son por parte de estos que yo, insisto, catalogo abiertamente de activistas, ¿no? Que las formas también son importantes, pero es compatible con la dureza. Hay un debate que yo ponía sobre la mesa antes, que es que, claro, como el periodismo tiene la costumbre históricamente
de que siempre es muy habitual que los medios de comunicación se nieguen a la condición de periodistas unos a otros, cuando dicen, pues tú para mí no eres periodista, tú para mí no eres. Lo comentaba antes que desde los tiempos del señor Polanco al señor Pedro J. Ramírez, de no sé qué, no sé cuánto, la COPE no hace periodismo. Siempre se ha hecho tanto históricamente que entiendo que una parte del público le parezca que decir esto no es periodista o este sí lo es más como una descalificación de yo soy más majo que tú eres menos majo que yo. Está más, por lo que vemos, Finlandia que Venezuela. Lo que vimos o lo que pudimos ver algunos el viernes por la noche en la televisión pública, para mí no es periodismo, se llama otra cosa. De entender el papel de un editor o el papel de un medio de comunicación, yo tengo una opinión distinta. Y porque muchos de los periodistas que estamos allí consideramos que hay otros compañeros que yo no les llamaría compañeros porque creo que lo que hacen no es periodismo, es otra cosa. Dice, por respeto al periodismo, pues por respeto al periodismo, respétame a mí, tú que no sabes ni lo que es eso. ¿Periodismo? Ah, pero hacer el payaso, eso es el periodismo. El auge de estos pseudomedios de comunicación. Yo creo que en este momento, con la proliferación de medios de comunicación y pseudomedios de comunicación... ¿Pero qué periodismo es ese? ¿Pero quién denigra el oficio? No se trata de pisar cucarachas, se trata, como decía Kapuczynski, de encender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a esconderse. Unos señalamientos por parte de unos activistas, y así lo digo clarísimamente, activistas, porque no se comportan con unas reglas deontológicas básicas. Entonces yo proponía una forma que podía ser, para que no resultara nadie ofensivo, hacer una catalogación que hice esta y espero que nadie se ofenda de los que ponía, era por poner ejemplos, y ponía, por ejemplo, un ejemplo, estos que marcaba aquí, de, no tanto pensando en esos medios en concreto, como medios de comunicación que me daba la impresión de que su punto principal era la información, aunque tenía una sección de opinión y una línea editorial que condicionaba toda la forma de contar la opinión, pero que su base es tener un grupo de redactores para generar noticias al margen de que tengan opinión, y en cambio otros medios que su base me parece que es la opinión, que su acicate, la gente que lo sigue, es la opinión. Y si quieren pongo un ejemplo antiguo y no me lo tomen a mal, pero por ejemplo el periódico El Alcázar, y no entro en la ideología que tenía, pero la gente que lo compraba no era porque quisiera que le contaran la crónica parlamentaria del día, era porque había 4 columnistas, que eran Antonio Izquierdo, Antonio Gibello, Alfonso Paso y Rafael García Serrano, que escribían muy bien y que la gente, y tenía una ideología muy clara, y la gente lo seguía porque quería seguir a esos líderes de opinión porque se sentían representados por ellos. Igualmente, aunque la ideología no tenga nada que ver, yo me atrevo a pensar, y espero que no ofenda a nadie, que medios como puede ser Libertad Digital, como puede ser Periodista Digital Ahora, como puede ser Spanish Revolution, como puede ser Público, como puede ser el Troll TV, me parece que son medios que buscan que la gente, que no informar a la gente, sino que la gente se sienta representado por ellos. Una labor que se parece mucho a la labor política. Y lo digo reconociéndole un mérito. Oye, no es fácil porque tú cuando te haces ese tipo, pues tienes que conseguir que la gente se identifique con lo que tú piensas y como te salgas, se va a decepcionar, ¿no? Es un tipo de periodismo, el de opinión, pero que yo lo diferenciaría, o sea, para mí no es la misma labor la que hace, por ejemplo, digo, un digital como El Plural o Libertad Digital, que la que hace ABC o El Confidencial o The Objective, por mucho que todos tengan líneas editoriales muy claras. Pero hago esta clasificación, pero me interesa más su opinión que la mía. Bueno, yo creo que estamos en un momento de tal polarización que sea focalizado en información o focalizado en opinión. Yo creo que la gente, la sociedad, lo que busca es reafirmarse en sus postulados, en sus pensamientos. O sea, cuando se ha potenciado tanto la polarización desde la clase política, y esto ha influido desde derecha hasta izquierda, es decir, aquí no se salva ningún partido político, es decir, todos yo creo que se sienten ahora, parecen más cómodos, ¿no?, en la polarización, porque es más sencillo, ¿no?, trazar estrategias políticas polarizantes, porque es más fácil, pues si la sociedad está dividida en A y en B, como mucho en A, B y C, pues es mucho más fácil tejer estrategias que no requieren de mucho pensamiento y de mucha elaboración, porque como está todo tan polarizado, o es A o es B. Es mucho más sencillo, ¿no?, que en una escala de grises, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que como se ha potenciado tanto la polarización en la sociedad, la sociedad consume al final, bien sea opinión o bien sea información, que le ratifiquen sus postulados. Es decir, no busca una actitud crítica, una actitud de contrastar, una actitud de reflexionar, busca una actitud de corroborar sus postulados, ¿no? Entonces, yo creo que al final están bien las diferenciaciones, pero yo creo que al final el periodismo también se amolda a la sociedad, ¿no? Y cuando la sociedad demanda polarización, cuando la sociedad demanda ratificarse y no informarse, pues es difícil, ¿no? Es difícil porque al final no nos engañemos, los medios de comunicación viven también de la audiencia, ¿no? De la audiencia que tienen, y no digo
a nivel de dinero, sino digo también a nivel de influencia. Hace falta el público, ¿no? Hay una parte público que demanda de una forma... Demanda ratificarse. Una persona bien de derechas, bien de izquierdas o bien medio pensionista demanda ratificarse en sus postulados. Hemos llegado a tal punto en lo que no se premia una actitud de contraste, una actitud crítica, se premia una actitud de ratificación. Yo creo que es en la que está, por desgracia lo digo, ojo, esto no es nada positivo, es en lo que está la inmensa mayoría de españoles, independientemente de la ideología que tengan. Ojo, bien de derechas, bien de izquierdas o bien más de centro, ¿no? Que esto no es una ideología como tal, pero bueno, en fin, para que nos entendamos, ¿no? Y demandan ratificarse y al final los medios de comunicación, bien sean de información o de opinión, pues yo creo que al final pues han tendido, ¿no? Hacia dar al final a la audiencia, al público, lo que demanda. Y es siempre siguiendo, evidentemente, cánones de ética, ¿no? Ética se refiere a contrastar la información, no publicar desinformación, pues dar eso que demanda, ¿no? Es la ratificación en sus postulados. De ahí se explica, pues, por ejemplo, esos titulares, no clickbait, sino más, digamos, contundentes, por así decirlo. Para un poco a la prensa británica, ¿no? Sí, exacto, más efectivamente, más contundentes o más duros. ¿Por qué? Porque, insisto, la sociedad busca en momentos de máxima polarización, como yo creo que es evidente los que estamos viendo ahora mismo en España, potenciado, insisto, por la clase política, pues yo creo que al final pues los medios de comunicación de ambos tipos, que yo estoy de acuerdo, ¿no? En esa clasificación, hay medios que están más, digamos, que tienen como prioridad la opinión, otros medios como prioridad la información, pero pese a ello yo creo que ambos tipos de medios buscan ratificar a sus lectores en aquello que están buscando, ¿no? Esto es clarísimamente así. Y no es culpa al final, insisto, de los medios de comunicación, es culpa de una sociedad que evidentemente busca ratificarse en sus postulados cada vez más y no mantener esa actitud crítica, ¿no? Que debería tener toda sociedad. Ahora han visto que antes cuando ponía los ejemplos que ponía ejemplos de ambos lados. Sin embargo, en el reporterismo no puedo ponerlo de ambos lados, y no porque no me apeteciera, sino porque no los he encontrado. Me explicaré. En el tipo de reporterismo yo observo dos tipos de reporteros, que además aquí entraremos en la información parlamentaria, que es un mundo que conoce mucho mejor el señor Pereira que yo, pero que es que se ven dos tipos de reporteros. Le cuento cómo lo clasifico yo y me dice que si la comparte o no le parece. Creo que hay un tipo de reporterismo que he llamado aquí tipo A, que básicamente su función es lograr declaraciones del político que luego va a incluir en la pieza que se haga en el medio en el que trabaje. Es decir, si soy un periodista de la ABC, pues para la nota de la ABC cojo unas declaraciones para luego incluir el entrecomillado en mi nota. Si soy una reportera de La Sexta o de Televisión Española, pues para coger un total o una declaración del tema del día y luego cuando en el telediario se habla del tema del día, incluir la declaración del político. De una labor, por tanto, en la que el reportero es invisible, en la que el reportero pues se enterará el que está allí, pero el público no nos interesa nada. Los públicos queremos ver la cara del político cuando se emite la pieza. Y luego tenemos al reportero B. El reportero B es lo contrario. El reportero B es alguien que va a confrontar con el político y le interesa, porque volvemos al periodismo de identificación, de que en esa misión de yo represento a una parte de la ciudadanía, soy parte de la pieza porque yo tengo que confrontarle, conseguir sacarle de quicio, que es lo que va a generar un vídeo que se va a viralizar, y por lo tanto yo soy protagonista de la pieza, que es un tipo de reporterismo que yo creo que en España durante un tiempo era habitual, o bien de programas del corazón, o bien de programas satíricos, pues el intermedio, cuando aparecía el señor Gonzo, antes de que caiga, y que ahora ha aparecido en el Congreso de los Diputados, básicamente por medios de un único dirección, porque que yo sepa, ni Spanish Revolution ni Canal Red han conseguido colar a reporteros, o por lo menos que hagan una actitud que creo que solo han tenido Estado de Alarma TV primero, luego 7NN y luego Periodista Digital TV, ¿no? Son los tres, digamos, que han acreditado a periodistas que han ido en ese periodismo o ese reporterismo que yo llamaría que busca generar vídeos. Es la forma en la que yo me referiría a él. Portavoz, ¿usted sabía que Sox número 2 colocaba a sus parejas, algunas prostitutas, presas por hablar de la administración? ¿Cree que deben pedir perdón? Bueno, yo dividiría entre periodistas, ¿no?, que buscan información o activistas que buscan reacción. No es lo mismo información que reacción, ¿no? Unas declaraciones aportan información. Cuando un político al final da unas declaraciones, es decir, tú consigues, ¿no?, que el político dé declaraciones, pues eso es información. Información que efectivamente, si es el tema del día, pues acabará copando titulares, acabará siendo una pieza, ¿no?, para los informativos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es buscar información. Yo creo que hay otras personas que están efectivamente acreditadas, ¿no?, en el Congreso de los Diputados que buscan no información, sino la reacción
la reacción del político, que eso igual tan siquiera no son ni palabras, es un gesto, es una mirada, es un cabreo, es decir, buscan reacción. Pregunto. No te acerques. Vale, le quería preguntar. ¿Puedo probar a ver si llevo sujetador? Por ejemplo, sí, ¿no? le quería preguntar si yo cambiara de sexo. Intente no tocarme, por favor. Le quería preguntar si yo cambiara de sexo, si podría competir contra mujeres. Oye, intente no tocarme. Estamos en la vía pública, no me toquen. ¿Sabe lo que le digo? No me toque. Ministra, si mañana me cambiara de sexo, podría competir contra otras mujeres. No va a decir nada. Usted, diputado por Valencia, que también estaba votando para quedarse con Radio Televisión Española mientras se estaba muriendo la gente en Valencia. No va a decir nada. Mientras se estaba muriendo los valencianos, usted estaba votando junto a su partido. Este es otro indicador también para diferenciar lo que es, yo creo, que un periodista de un activista. Un periodista busca información. Un activista busca reacción, que es diferente, ¿no? Yo creo que los vídeos que vemos de, por ejemplo, por poner ejemplos de Vito Quires, no buscan información, buscan la reacción del político, ¿no? La reacción del político al escuchar la pregunta. Eso yo creo que no es hacer periodismo. El periodismo tiene por objetivo, ¿no? Es decir, trasladar información a la sociedad. El periodista, yo lo concibo al menos, ¿no? Como el nexo de unión entre el poder político, el poder económico o el poder que se quiera y la sociedad, ¿no? Es el nexo de unión entre ambas partes, ¿no? Entonces, claro, pues tiene que arrojar información con sus preguntas, tiene que conseguir esa información, no tiene que conseguir una reacción, un periodista. Le tengo que preguntar, aunque sé que personalizar siempre es algo innecesario y si no quieres paso adelante, pero ¿había habido algún precedente con la persona que hace el tuit contra usted de que hubiera alguna historia personal que no supiéramos? No tiene por qué entrar en ese tema, siempre le pregunto. Pero no, de verdad, es decir, que yo no tengo problemas personales con él pone su nombre entre comillas. Y con lo cual entiendo que él también está cuestionando que usted sea periodista, ¿no? Cuando pone el periodista entre comillas. Me parece muy bien que o sea, mira, yo soy consciente de cuando tengo cuando hablo para el público, pues eso puede generar críticas. Es decir, yo creo que es parte del trabajo de un periodista, ¿no? También recibir críticas. Es decir, yo no llevo mal el tema de las críticas siempre y cuando sean evidentemente acordes con la realidad, que no se mienta, que no se tergiverse y que en fin, bueno, pues yo llevo bien las críticas. Yo de verdad no puedo decir a algún periodista o persona, digamos, del ámbito de la comunicación o incluso del activismo con el que yo considere que tenga algún tipo de problema. Yo creo, es público, que no me he metido jamás a nivel personal con nadie. Es decir, de hecho, Twitter, es decir, mis redes sociales, hace tiempo que dejé de usarla. Es decir, más que para publicar pues un artículo que hago o declaraciones. Saludos últimamente, sospecho. Que le mandarán muchos saludos por Twitter últimamente, sospecho. Sí, no, bastantes. Pero insisto, es decir, por mucho que tenga campañas constantemente, ¿no? De insultos, incluso hasta amenazas, en fin, y hasta por la calle me han llamado gilipollas muchas veces. Bueno, pues yo lo asumo como algo natural, tú te expones públicamente y es parte de tu trabajo también asumir las críticas que ello conlleva, ¿no? Pero insisto, es decir, yo jamás me he dedicado a señalar a nadie. Es decir, no creo que haya ningún tipo de señalamiento de ningún compañero o bien del ámbito periodístico, incluso bien del ámbito activista, ¿no? Es decir, yo no me dedico a eso, insisto, he dejado incluso de usar las redes sociales como tal. Es decir, antes sí que era muy activo, podemos hablar de lo que yo considero que he cometido, evidentemente también fruto de la juventud de errores, ¿no? Es justo además. Pero he dejado de usarlo. Como es una crítica que yo le he hecho, luego entraremos en el tema, pero de esta parte sí hay dos puntos donde yo tengo ciertas dudas y se las comento por si quieren añadir algo o simplemente por dejarlas. Una tiene que ver con el tema de que siempre me despierta ciertas dudas el tema de abrir el debate sobre quién es o no es periodista por la historia que hay en el sector, ¿sabes? Ya sé que vas con la bola cebolleta cuando digo en el 80, cuando Luis Marianson decía que solo podía ser periodista el que hubieras pasado por... O sea, que querían que hubiera un carnet, ¿no? El que tú venga el carnet de periodista de la sociedad, querían que fuera colegiado, como los abogados. Y al final se dio a entender que periodista era aquel que trabajaba para un medio, con lo cual, salvo que abramos el debate de si el medio es un medio, pero en teoría si es medio es muy difícil y entramos en el debate
de los que quieren que no esté acreditado en el Congreso de los Diputados, que es un debate muy tenso, y usted se atrevió a fijar su opinión en Es Diario. Clarísimamente en ese vídeo, y el activista como tantos otros activistas que por desgracia se creen periodistas y pueden pasar al Congreso, como si fueran periodistas más, que eso me parece ya verdaderamente, bueno, pues lamentable y desde luego tergiversar lo que es una profesión tan digna como es el periodismo, ¿no? Pero que a mí me parece muy controvertido porque es delicado entrar en ese campo. Y mi otra duda es el tema de señalar. Y aquí le explico un poco el tema. Claro, los que defendemos en el periodismo de periodistas, es muy complicado que nosotros respaldemos que se pueda condenar que se señale. Me acuerdo una vez que, por ejemplo, Vox, creo que fue Vox, hizo un tuit contra el dueño de la revista El Jueves. Entonces hubo gente, ¿cómo se atreven a señalar al dueño del Jueves? Claro, yo en ese momento lo apoyé, digo, perdón, pues tienen totalmente derecho a decir el dueño del Jueves es menganito porque creo que los dueños tienen que ser públicos. ¿En qué parte coincido con usted? Por una cuestión de cordialidad, los compañeros que no son, por ejemplo, doña Patricia Romero, que es del ABC, creo que una vez la señalaron, yo creo que tengo por aquí Bueno, señalaron yo creo que a todos, es decir, a todos los periodistas parlamentarios acabaron señalados por ejemplo, a gente que no es pública, ¿no? La señora Garcera. Yo entiendo que, no me parece que hacerlo sea ningún delito, pero sí entiendo que cordialmente no está bien porque es, oye... Pero es señalar no por poner su foto ahí, es decir, es señalar por las intenciones que busca. Es decir, ¿qué se busca? Es decir, hay que verlo todo en su conjunto. ¿Qué se busca con ese artículo? Que salgan aquellos que, digamos, pues están en contra de la línea editorial del medio de comunicación, por ejemplo, al que representan pues mis compañeros periodistas que están ahí en esa foto, y atacarlos. Es decir, es que no busca aportar una información. Si al final tú dijeras, si fuera un artículo para decir, pues Patricia, hay artículos, por ejemplo, de muchos de 20 minutos, dicen, ¿quién es fulanito de tal? Colaborador de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues eso, oye, eso no es señalar, ¿no? Eso es aportar información sobre un periodista, me parece muy bien. Es decir, pero el tema es el resultado que se busca con ese artículo, claro. Si yo hubiera hecho ese artículo, hubiera puesto las fotos de los directores. Pues el director del ABC, porque siempre me ha parecido que es más correcto dirigir al jefe. Fíjese, uno de los problemas que yo tuve precisamente en un momento que luego hablaremos es cuando una diputada de Vox, doña Macarena Olona, entonces, visto de otra manera, tuvo un problema con un reportero de La Sexta y yo discrepaba de cómo querían que se enfocara, porque a mí sí me pareció que ir a por el reportero, digo, no, en tu caso, vea por el directivo, vea por el director que se dirige a la línea o al... Sin embargo, hago una excepción, que son los que son tertulianos. Y como los que han sido tertulianos, como ya han aparecido en medios expresando su opinión política y ya, por tanto, se entran en una labor de, ¿cómo decirlo?, de peritaje, aunque sea bastante cutre lo de poner el círculo y la flechita, yo aquí no podría, porque entonces, claro, me iría en mi contra. Si yo digo, qué vergüenza señalando, mira, y todas las piezas que has hecho tú, entonces cada vez que tú has criticado a alguien estás señalando. De ahí que yo, tanto en el tema de negar periodista como en el tema de señalar, tengo dudas, pero no sé si me vuelvo a insistir, es decir, el tema de señalar no es el tema de poner la foto o la imagen o de hacer una crítica, es la reacción que se busca. Es decir, lo que buscaba, evidentemente, digamos, Ndongo, con ese vídeo que hizo, con el circulito, con la flecha, no es expresar una crítica hacia mí, que yo la puedo entender perfectamente, que me ponga mi careto en el vídeo y que ponga arriba, pues no estoy de acuerdo por esto, y es un sinvergüenza. Ha escrito cosas contra otros, o sea, yo he visto escribir contra una Sara Santaolalla, cosas Pues me parece muy bien la crítica y nunca jamás criticaría porque cojan mi careto y que me critiquen. Insisto, lo asumo, como dije antes, como parte de mi trabajo. Pero yo considero que es señalamiento por lo que se busca con esa publicación. Se busca, y lo han conseguido, lo ha conseguido Ndongo, y es 3 días seguidos de amenazas, de insultos en mis redes. Eso es lo que buscaba, mandar a sus fans, que no seguidores, a sus fans, a atacar a esa persona. Entonces, el señalamiento no es la foto, tan siquiera, es la reacción que se busca al hacer eso. Estoy convencido que si lo pusieran otros términos, es decir, si pusiera una crítica, pues mira, pues no estoy de acuerdo porque ha dicho esto, esto y esto, y aquí en este programa ha dicho esto, y en este artículo ha escrito lo otro. Pues oye, me parece una crítica muy interesante. Y yo creo que no suscitaría la reacción que han tenido finalmente sí sus fans, sus seguidores con esa publicación que ha hecho. Entonces yo creo que aquí hay que sobre todo ver cuál es el objetivo, que yo creo que en muchos casos es claro, en otros están en la línea de que no sabe muy bien lo que se busca,
pero hay casos en los que está clarísimo. Yo creo que este es un caso clarísimo, ¿no? Buscaba efectivamente mandar, y lo ha conseguido, a una inmensa mayoría de una gran cantidad, mejor dicho, de seguidores, pues a atacarme durante 3 días seguidos en mis redes sociales. Y eso yo creo que no es parte de mi trabajo, de tener que aguantar amenazas o tener que aguantar insultos. Yo puedo aguantar críticas, y eso sí que es parte de mi trabajo. Aguantar amenazas e insultos, claro que no lo es, ¿eh? Yo no me considero que sea parte de mi trabajo aguantar amenazas e insultos. Que yo creo que más o menos lo que usted acaba de decir, que yo creo que por desgracia, por suerte, siempre que esperas tu opinión pública, incluso cuando es un medio tan pequeñito como este, pero tienes que asumir que gente te escriba cosas bonitas, también incluso que gente ridiculice, pero usted ha puesto muy bien la línea que ahí coincido yo, la parte de la amenaza. Es más, yo ahí me gustaría pensar, aunque sé que eso tiene sus ritmos, que X, o como se llame la plataforma, se encargará de que ese tipo de cosas se tomen las medidas que tienen que tomar. Pero yo no lo intento. Ahora entro en un tema un poco antipática, pero antes decía que le había pasado por la hemeroteca al señor Pereira, porque cuando trataba yo el tema de lo que había dicho, yo presentaba lo que yo planteaba como una posible incoherencia. El señor Vito Quiles trabajó en Estado de Alarma TV como reportero. El señor Ndongo trabajó en Estado de Alarma TV como reportero. Y yo decía, aunque me ha corregido el señor Pereira, porque yo tenía en mente que el señor Pereira había sido uno de los fundadores de Estado de Alarma TV, porque en la memoria yo tenía que cuando pasó de ser un canal de YouTube a ser una plataforma, por así decirlo, él había tenido algo que ver, y me recuerdo haber visto un vídeo del señor Negre diciendo gracias a gente como Hugo Pereira esto se ha podido hacer, tal. Él ya me ha corregido que no fue así, que él vino después. Al margen del... Estado de Alarma, el canal de YouTube, ¿no?, de Javier Negre empezó, si no recuerdo mal, en marzo del 2020, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, en plena pandemia, si no recuerdo mal. Yo en ese momento, es decir, yo creo que los fundadores son claros, es decir, y eso es público, es información pública. Javier Negre, Cristina Seguí, Carlos Cuesta y Luis Valcárcel. Esos son los 4 fundadores del canal de YouTube Estado de Alarma. Yo creo, yo en ese momento es que ni conocía a Javier Negre. Esto, para contextualizar, en ese momento todavía no había terminado ni la carrera. Tómelo solo como una especie de historia mediática, no con ningún afán de... Porque además, insisto, el inicio, a fin de cuentas, será un canal YouTube de coloquios, de opinión sobre... No había... El reportismo vino después, pero ¿cuál fue su papel? Porque en un momento determinado sí sé que juega un papel muy grande cuando tumban el canal y pasa a ser su canal Estado de Alarma un censoret un poco donde se continúa haciendo. ¿En qué momento usted quedó, digamos, se embarcó, digamos, en ayudar un poco a ese proyecto? Pues a ver, insisto, yo creo que eso hay que contextualizarlo. Yo en ese momento no había jamás trabajado en nada parecido en la comunicación, es decir, lo único que hacía era en mis redes sociales de forma personalísima, pues a veces publicar vídeos de opinión o tweets, etcétera. Jamás había trabajado en ningún medio de comunicación ni jamás había trabajado, digamos, en el sector de la comunicación. Estaba en la carrera todavía, no había terminado la carrera, por lo tanto, nos remontamos a 5 o 6 años atrás, es decir, yo evidentemente pues una persona como ese notorio, ¿no?, joven, y en ese momento es que yo no conocía nada del sector ni a nadie del sector, ¿no? Entonces, para la gente se contextualice, es que el señor Pereira ya le habían hecho alguna entrevista, fíjese, este es de noviembre del 2019. Sí, pero no como trabajar en ninguna parte del sector, es decir, yo como dije... Le decía al plural.com. Hugo Pereira es conocido en el mundo de las redes sociales no solo por sus vídeos sobre la actualidad tecnológica y ciencia, que es de lo que iba su principal canal, sino también por sus análisis y opiniones sobre la actualidad política. El influencer gallego, estudiante, con lo cual ya le conseguimos una influencia con 34.000 suscriptores, que no estaba mal, y más de tecnología era el canal de tecnología y de reviews de terminales. A mí me encanta tecnología, vamos, desde que era muy pequeño, o sea, no era un canal de política. Eso de los 34. Yo he visto canal alguna vez, no se crea. Aunque es verdad que, claro, usted sabe a dónde voy. Y es que aquí cuando digo que es muy antipático, porque al final nadie tiene por qué justificar nada de Sucumbio, pero porque fue muy comentado el tema, y usted ya ha visto, porque ya seguro que los que están mandándole saludos estos días se lo están recordando mucho, porque fue muy llamativo, aunque no lo ocultó. Él en ese momento se identificaba como militante del PSOE, era muy crítico contra Vox, contra Ciudadanos y contra Podemos, y en cambio muy elogioso hacia el partido en el que militaba entonces. Hacia activismo. Antes hablamos de la diferencia entre periodismo y activismo. En ese momento yo estuve un año, concretamente un año, no más, un año militando en el PSOE, en Juventudes Socialistas y en el PSOE. Creo que era en el año 2018, justo al cumplir la mayoría de edad, pues efectivamente empecé a militar en el PSOE, antes de empezar la carrera.
antes de empezar la carrera. Una vez que empecé la carrera, ciencia política, en Santiago de Compostela, pues ahí evidentemente, como es lógico, te informas, ¿no? Te informas, lees y, en fin, vas analizando más información. Pues y yo en ese momento efectivamente vi que fundamentalmente a nivel económico, pues hombre, es decir, pues creo que empecé a ver la importancia de las empresas, empecé a entender un poco... el cuento que le vean llamando un socialdemócrata? ¿Se consideraba un socialdemócrata en ese momento? Sí, sí, claro, yo era, vamos, socialdemócrata y a ver, yo a día de hoy, la ideología de cada uno es de cada uno, ¿no? Yo lo que siempre digo es que vamos, es decir, yo lo que jamás me he considerado y no me sigo considerando y nunca me consideré es conservador, jamás. Jamás, porque digamos a nivel social estoy a favor, y esto lo digo porque es público, vaya, lo he dicho en varias ocasiones, estoy a favor del aborto, estoy a favor de la eutanasia, estoy a favor, evidentemente, de luchar contra la violencia de género, y digo que existe la violencia de género, estoy a favor, en fin, de lo que viene siendo la apertura de fronteras y la multiculturalidad, ¿no? Un mundo globalizado, que es yo creo que lo lógico y lo normal en los momentos actuales, ¿no? Que es un mundo globalizado. En fin, estoy a favor de muchas cuestiones que serían impensables a nivel de conservadurismo, ¿no? Estoy a favor, evidentemente, de todo lo que tiene que ver con el colectivo LGTBI. Estoy a favor, en fin, de muchas cuestiones que no se enmarcan dentro del ámbito conservador. Y como ya sabe a dónde voy a parar yo, claro, en la etapa en la que estuvo usted en estado de alarma TV, hizo mucho lo que yo llamaría opinión. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, espectadores de Estado de Alarma? Un día más y una mentira más del gobierno, una falsedad más, una patraña más, una tergiversación más, una manipulación más del gobierno. Cada día, pues bueno, pues por desgracia tenemos que soportar, tenemos que aguantar que por parte del gobierno del bulo se nos trate como verdaderos gilipollas. Además de ser un supuesto, voy a decir supuesto porque si no luego pueden pasar ciertas cosas porque vivimos en una semidictadura. Pueden pasar ciertas cosas porque vivimos en una semidictadura, como todo el mundo sabe. Los ciudadanos que van, pues a protestar por este gobierno corrupto, por este gobierno criminal, ¿no? A protestar a la casa a la mansión, mejor dicho, de Pablo Iglesias. Es sin parangón en las últimas décadas en España. Hoy vamos a derrotar al sanchismo liberticida que nos está llevando, ¿no?, a adquirir características a pasos agigantados, características de países, ¿no?, en donde el virus del socialcomunismo pues lo está infectando. Hoy es un día grande, hoy es un día en el que estoy especialmente feliz porque hoy empezó a caer Podemos, hoy empezó a caer el chiringuito de corruptela política que presuntamente han montado desde los más puros inicios del partido. El periodismo no es activismo. El periodismo no es intentar derrocar a ningún político ni a ningún gobierno. ¿Alguna reacción que ha habido? El periodismo no es activismo. El periodismo no es intentar derrocar a ningún político ni a ningún gobierno. En una posición muy marcada. Entonces, activismo, claro, hacía activismo, pero ojo, aquí volvemos a lo de antes. Hacía activismo en las formas, pero no en el contenido como tal. En el contenido, decía gobierno criminal. Eso es. Evidentemente, por ejemplo, lo llega a decir. Hombre, evidentemente eso es digamos, algo que no es así. Es decir, un gobierno no puede ser criminal, no es criminal el gobierno de Sánchez. Yo creo que es evidente, ¿no? Para ser criminal tendría que estar juzgado y tendría que, en fin, es una hipérbole como la copa de un pino. Yo creo que es una exageración. Yo creo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, espectadores de Estado de Alarma? Como veis, ya estoy en Colón y quiero dar un mensaje muy breve, ¿no? Pero importante. O sea, aquí no estamos para luchar contra ideas políticas, aquí estamos para luchar contra criminales que quieren destrozar la unidad de España, que creo que es de lo más preciado que tenemos, ¿no? Y es nuestro país, es España, ¿no? Aquí, repito, no se lucha contra ideas políticas, se lucha contra delincuentes, se lucha contra un gobierno que no quiere perdonar a los golpistas, quiere recibir él mismo el perdón para que pueda continuar en Moncloa, pueda seguir sentando su culo en en la presidencia del gobierno. El periodismo no es activismo. El periodismo no es intentar derrocar a ningún político ni a ningún gobierno. ¿Alguna reacción que ha habido? España, qué paradójico, ¿no? Qué paradójico y deleznable y vomitivo tener un gobierno de España que quiere efectivamente destrozar España. El periodismo no es activismo. El periodismo no es intentar derrocar a ningún político ni a... Pero insisto, yo en ese momento no tenía ni los conocimientos, ni la formación que tengo en estos momentos, ni la experiencia. La experiencia lo marca mucho. Yo no estaba en ese momento trabajando para medios de comunicación convencionales. Es decir, entonces, pues uno es joven y, en fin, comete errores. Yo he cometido un clarísimo error, tanto de haber empezado por opinión en el periodismo, como también las formas en las que lo he dicho. Uno se deja a veces llevar. Y cuando uno no tiene la experiencia, la formación, las lecturas que uno va acumulando en su bagaje y sobre todo la madurez, pues yo creo que entonces comete errores.
Y yo he cometido un clarísimo error del cual, de verdad, me arrepiento y lo digo así de claro. O sea, yo creo que no era ni bueno empezar en el periodismo haciendo opinión o en la comunicación haciendo opinión. Yo, además, considero que en ese momento, en todo caso, haría activismo, no periodismo, con la diferencia que hice antes, ¿no? Con lo que hablamos al inicio de este vídeo. Y yo creo que cometí un error, insisto, en empezar por ahí y segundo, en las formas y en el contenido de lo que dije. En el contenido de lo que dije, yo creo que es evidente, nunca lo he ocultado, yo creo que he cometido un error claro y ya está, pero ahora mismo la experiencia pues lleva a cambiar. Aunque no tiene más valor que el del valor buitrero, era curioso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, había una pieza en la que usted entrevistaba al señor Ndongo y le decía que le admiraba mucho. ¿Qué tal, espectadores de Estado de Alarma? Estamos con Bertrán, una de las personas que más ganas tenía de tener conmigo, porque soy gran fan del llamado, bueno, pues negro de Vox. ¿Cómo estás, Bertrán? Bertrán Ndongo, el Vito Aquiles o como se llamen. O sea, Bertrán, una de las personas que más ganas tenía de tener conmigo, porque soy gran fan... Llamen, o sea, me la refanfinfla, sinceramente lo digo. Sí, sí. Bueno, no me acuerdo exactamente de lo que decía, pero posiblemente lo podría haber dicho, pero insisto, era un momento en el que yo no conocía a la gente que conozco ahora mismo, al sector en el que trabajo ahora mismo. No tenía la información y el bagaje y la madurez que tenía ahora mismo. Ahora mismo, pues no haría eso, evidentemente, y no haría eso. Y de verdad, me podría haber ido muchísimo mejor, muchísimo mejor haciendo, porque a día de hoy está mucho más de moda esto del activismo y de ser conocido y de ser famoso. Lo que busca es aplaudir. Si lo de luego, y vas a ser muy claro, si lo que busca alguien es ser aplaudido en redes, no he ganado lo contrario a lo que usted está haciendo. Que no, desde luego. Es decir, yo soy criticado y esto es público, esto no es algo que venga aquí de hacer de víctima. Yo soy fundamentalmente criticado por la gente de Vox. Creo que es el partido político que más me critica. Soy también criticado por gente de izquierdas y criticado por gente del Partido Popular. ¿Qué tal? O sea, yo creo que recibo 1000 veces muchas más críticas ahora que antes. Pero bueno, pero esto uno a veces se embarca en esa aventura del activismo, empieza a ver cómo le aplauden, cómo es súper guay, cómo no sé qué, y se deja guiar por las tonterías. Y a mí fue lo que me ocurrió. Pues estaba en ese momento, decía, un gobierno criminal, ¡guau! Genial, Hugo, el crack. Entonces uno se embarca en eso y se deja guiar, y esto funciona así. Pero llega un punto, pero llega un punto en el que uno tiene que hacer también una reflexión y decir, ¿me compensa seguir haciendo el tonto o me compensa trabajar de verdad? Trabajar de verdad en el sector de la comunicación, y ello implica buscar información, no buscar aplausos. Pues yo hice eso, e insisto, por la calle antes no me llamaban gilipollas, ahora sí. Yo voy a contar ahora dos impertinencias y ya tanto. Primera impertinencia, porque además es muy importante lo que voy a hacer, porque si da consejos, que tiene que dar consejos a alguien que pueda presumir de, o sea, a usted le tiene que dar consejos a alguien como don Matías Prado, don Pedro Piqueras, ¿no? El pringado que está en su cuarto. Yo creo que se aprende todo el mundo siempre, pero, Juan, y seguro que puedes dar algunos consejos. En el alegato que hizo en Es Diario, yo eché en falta, y le ponía como ejemplo cuando en un momento determinado el señor Quevedo, que él quiso, digamos así, distanciarse de los medios del tipo de periodismo que había hecho en el pasado, hizo una crítica muy contundente, pero empezó diciendo esa intervención, yo que trabajé allí tanto tiempo y tal... Pero déjame pedir perdón de manera especial, y lo quiero pedir yo. Ya lo he hecho otras veces, y lo hice antes de que se produjeran las elecciones de 2008. Pero desde que se produjo el atentado, yo participé y contribuí también a crear esa cierta ceremonia de la confusión. Ahora tengo que decir que lo mismo que hace usted ahora, no tan grande, a lo mejor más leve, y yo eché en falta que usted dijera, porque claro, si no lo comenta, corre el riesgo de que vengan los buitres cabrones a recordarlo ellos, que es la única parte que yo no sé, si no pensó que a lo mejor hubiera sido mejor que al hacer el alegato en Es Diario, con que hubiera incluido él una mención de yo lo conozco bien porque yo pasé por esa etapa y lo superé, no como otros que se han quedado encasillados en ella. Es que era ese vídeo no era una entrevista mía personal. A mí no me gusta ser el protagonista. Si ahora mismo me preguntan, pues evidentemente contesto, ¿no? Sobre mi vida personal, o sobre mi trayectoria, o sobre, en fin, mi trabajo, ¿no? Pero en ese caso era, contar lo que había sucedido en ese caso concreto. No era una entrevista al uso hacia mí a nivel personal, ni tan siquiera era yo el protagonista, me refiero. El protagonista era la situación. Como delegato, ha pasado esto y quiero hacer una protesta pública. Lo entendí de esa manera yo. No, es decir, yo creo que, a mí se me propuso, de hecho esa entrevista precisamente no salió de mí, se me propuso, pasó eso en redes sociales y contar lo que ha sucedido, pero insisto, era un vídeo,
sobre esa situación. No era un vídeo sobre mí, sobre mi trayectoria vital y sobre personal, era un vídeo sobre esa situación. Y yo creo, de verdad, y esto es público, ¿no? Y con los diputados sufrimos a veces el que hemos intentado hacer una pregunta y de repente pues se nos corta Vito Quiles o Endongo, nos cortan y nos impiden hacer la pregunta. Hay un vídeo también, esto para que se vea que no son elucubraciones mías, hay un vídeo circulando por Twitter también en su momento en el que se ve que yo voy a proceder a preguntar a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta, y de repente pues aparece Vito Quiles, no, ya aparece, no, estaba ahí, pero me refiero, alza la voz y me corta mi pregunta. Sí, ¿Qué se consiguió? ¿Qué se consiguió? Que Yolanda Díaz, la vicepresidenta, no contestara mi pregunta. Pues a mí eso me fastidia, porque me está fastidiando mi trabajo. Y del mismo modo que yo lo he sufrido, pues considero que también, y me ha jodido, disculpadme la expresión coloquial, me ha jodido, pues entonces también considero que efectivamente le jode a mis compañeros en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que hacen información parlamentaria. Pues a mí, como me ha fastidiado, pues también considero que le ha fastidiado a mis compañeros. Y de ahí es lo que trato ese vídeo, fundamentalmente, de denunciar una situación en la que se nos impide hacer un trabajo, punto y final. En el Congreso de los Diputados, nos guste más o nos guste menos, desde que se inventó el Congreso de los Diputados, quien da el turno de palabra se llama jefes de prensa, en todos los partidos políticos, también en Vox, ¿eh? En las ruedas de prensa de Vox, también quien da la palabra se llama Rosa Cuervas, que es la jefa de prensa de Vox. Bueno, pues entonces pues intentemos cambiar las reglas formales e informales, me parece muy bien, pero mientras estén las reglas hay que cumplirlas, las formales y las informales, pero mientras las normas están se cumplen. Esto de ser Robin Hood o de ser el más listo de la clase y tal, jamás me ha gustado. A mí los abusones, también cuando estudiaba, ¿no? En primaria, en secundaria y tal, los abusones nunca me han gustado. Los que saltan las normas y las siguen, nunca me ha gustado. Tampoco me gusta a nivel profesional. Si estuvieran aquí ellos escuchándonos, seguramente nos dirían, oiga, y nosotros también nos hemos sentido coaccionados con esa manifestación que hubo a la puerta del Congreso. No sé si estabas tú en ella. Pero es acción-reacción. ¿Quién empieza la acción? Es decir, no es la reacción antes que la acción, es la acción y luego la reacción. Una acción que ha conllevado una reacción, en lo cual, insisto, yo lo he sufrido, ¿eh? Y como yo, todos mis compañeros, yo creo que no ha habido ninguno en el que alguien de estos medios que tú decías que priorizan la opinión, que no les hayan cortado las preguntas y no les hayan impedido hacer su trabajo. Eso sí, insisto, si no gustan las normas, las reglas, que se intenten cambiar o que busquen cambiarlas, pero que no se las salten. Yo he sido muy crítico con el señor Pereira porque él y yo coincidimos en Periodista Digital en un momento determinado. Periodista Digital tiene una circunstancia, y lo digo con el máximo respeto a los que están ahora. Estuve hace relativamente poco, como he dicho antes, allí con el programa de doña Rebeca Crespo, pero yo percibo una evolución entre un medio que cuando yo entré, yo estuve ahí en la plantilla de 2011 a 2021. Era un medio que inicialmente primaba la información mediática. En 2014 empieza a cambiar y empieza a ser un medio más, digamos, entra lo que yo llamé la Podemos Obsesión. El caso es que ahí es cuando entró usted, o tú, a hacer ese papel. Cuando parecía que el gobierno no podía dar más vergüenza ajena y ser más repulsivo, los de Podemos son una panda de negreros, una panda de explotadores. Yo creo que fue una etapa de transición, es decir, una etapa de transición desde un periodismo puramente de opinión, el que, insisto, creo que me dejé llevar y cometí errores dejándome llevar por los aplausos y no por el trabajo, insisto, con cosas que, en fin, se exageraban, se tergiversaban, se decía que dije, que tergiversé y que dije, efectivamente, cometiendo yo creo que flagrantes errores también parte de mi juventud y de ver que de repente pues la gente me aplaudía y era, ¡buah, genial, el gran Hugo!, ¿no? Pues me dejé guiar por esa tontería absoluta y ya está. Entonces, esa fue ya una etapa en donde yo creo que evidentemente hay empieza ahí un poco mi profesionalización, ¿no? De verdaderamente entrar en el sector de la comunicación. Periodista Digital me dio pie efectivamente a conocer a mucha gente del sector, a periodistas y, en fin, incluso hasta entrevistar a políticos, etcétera. Lo vi como una etapa de transición, con una etapa también de mucho aprendizaje a nivel técnico. Periodista Digital, al final, a nivel técnico, audiovisual, tiene un gran potencial, las cosas como son. Está a nivel técnico bien preparado, es decir, tiene un equipo audiovisual. Yo creo que eso es una etapa de aprendizaje, pero es una etapa que en cuanto comencé esa transición he visto que yo quería, insisto, trabajar como periodista y trabajar en los medios de comunicación y era algo que no me aportaba, que no se me permitía hacer en esa casa, insisto, y esto no es una crítica. Oye, hay medios, como decías antes, por la información y medios por la opinión. Ahí no se destila en Periodista Digital hacer crónicas parlamentarias, ¿no? A ver, yo en Periodista Digital yo me he ido.
Esto nunca lo he contado públicamente, hay muchas elucubraciones. Yo de Periodista Digital presenté una carta de dimisión y esto es público. Es decir, presenté una carta de dimisión. Yo fui al despacho de mi jefe y presenté una carta de dimisión. Y esto, vamos, le puede preguntar a quien se quiera porque eso es así. Luego se empezó con ese proyecto 24H Economía, pero ya a nivel más de digamos, de como colaborador, ¿no? En ese momento, después ya de haber, insisto, yo dejado personalmente una carta de dimisión de por medio Periodista Digital y se montó ese proyecto. Y auténticamente, pues llegó un punto en el que ya me dijeron, pues Hugo, muchas gracias por todo, y ahí sí que ya prescindieron de mí. Hugo, muchas gracias por todo y hasta aquí. Perfecto. Y ahí hubo una transición y acabé efectivamente pues en Es Diario pues como sacaban estos sectores, ¿no? Hablando con gente y mandando currículums. Y ahí descubriste un poco que te estás muy cómodo en un mundo, me acuerdo yo de grandes cronistas como Manuel Vicent, ¿no? De que de repente te sentiste cómodo en el mundo de los pasillos parlamentarios, y de generar información propia, de generar, o sea, ya no de información, sino de información propia, de competir, esto es así, hay una competencia de competir por a ver quién publica antes la información propia determinada, ¿no? Sobre un tema determinado. Y a mí eso de conseguir información, y esto tampoco nunca lo conté públicamente, yo siempre quise ser, o sea, yo realmente nunca pensé, me gustaba siempre la comunicación, de hecho, pues hice ese canal de YouTube de sobre tecnología en su momento, etcétera, pero mi objetivo vital era ser policía. Yo siempre quise ser policía judicial de investigación. Sí que me acabas de sorprender. Claro. Bueno, pues esto es lo que yo quería, me gustaba la comunicación, siempre me ha gustado. De hecho, uno de esos momentos de cuando era pequeño que nunca se olvida fue cuando conocí a Juan Ramón Lucas por cuestiones, en fin, no familiares, porque no forma parte de mi familia, pero sí que, bueno, está interrelacionada una pieza de mi familia con Juan Ramón Lucas. No se acordará de mí, pero yo estoy muy agradecido a Juan Ramón Lucas porque un día me llevó a casa, o sea, un día después de una charla. Vamos, yo creo que Juan Ramón Lucas desde luego ni se acuerda de mí, estoy convencido, no se acuerda en absoluto de mí ni de ese momento, pero yo tendría como 9 años y sí que sí me acordaré de Juan Ramón Lucas, de cuando fuimos a comer por ahí y la gente, ¡guau, Juan Ramón Lucas! Esto cuando yo era pequeño, agradeciéndole su trabajo, digamos, me explicó sobre, son cosas que uno pues se acuerda, ¿no? Desde esas pocas cosas que se acuerda cuando es muy pequeño. Y siempre supe que me gustaba la comunicación. También yo cuando estaba en casa era el típico que tenía un micrófono de reportero o hacía también, usaba el Wirecast, el programa este de streaming, de realización y me autogrababa y hacía como programas de televisión y me encantaba la comunicación, insisto, hasta el punto de abrir un canal de YouTube sobre noticias de tecnología, reviews y tal. Pero yo siempre quise ser policía, insisto, judicial, ¿no? De investigación. Iba a estudiar criminología. ¿Qué pasa? Bueno, pues cosas de la vida. Yo soy miope y hasta los días de hoy todavía no me pude operar de la vista porque no es estable, tiene que estar varios años estable, etcétera, 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 con lo cual no podía pasar las pruebas las pruebas médicas, ¿no? En fin, todo ese proceso, ¿no? que ocurre para sacarse la oposición. Descarté esa opción y la segunda que me quedaba era comunicación, pero siempre me gustó fundamentalmente de base la investigación, el conseguir información. Y yo creo que es un poco también el paso que he dado, ¿no? para que me guste. En fin, me gusta mucho más el trabajar como periodista consiguiendo información y publicando información previa investigación o previo contacto con fuentes que no el periodismo en fin, exclusivamente de opinión. Y ahora mismo también es cierto que en tertulias pues hago análisis político, pero bueno, eso todo derivado siempre de la parte de que yo previamente consigo información. Yo en las tertulias hablo porque consigo información. Es decir, estoy en el Congreso, tengo acceso a fuentes, hablo con fuentes, tengo esa información y puedo elaborar a partir de esa información pues un análisis, un discurso, ¿no? Y por eso yo creo que todos los que estamos en información pues podemos dar ese valor añadido, ¿no? A las tertulias políticas porque se genera, sí, efectivamente, análisis u opinión, pero en base a información previa que se ha conseguido de hablar con fuentes o del pasillo, ¿no? Como se dice en la M30, ¿no? Del Congreso o en fin, ese pasillo antes de entrar en el hemiciclo, ¿no? Pues ese es un poco el resumen. ¿No? Que él iba al pádel para sacar información. Me toca este papel. Quiero preguntar a Hugo Pereira y a Javier Aroca sobre este asunto. Hugo y después Javier, por favor. Pues a ver, yo lo que creo que al final los jóvenes, las administraciones públicas... Se podía poner de planteamiento el decir, claro, el señor Pereira estuvo un tiempo en EDATV o en PD y ahora que está en Televisión Española, que representa, digamos, lo más alto que puede estar uno en periodismo, que es siendo comentarista en Televisión Española, pues quiere renegar de los del pasado. Es verdad que desde el punto de vista buitrero es muy goloso
que decir, "Anda, mira, quien compartió mesa con Negre o Rojo, hoy comparte mesa con Miguel Ramos o Ana Pardo de Vera", ¿no? Que en sus intervenciones en tertulias. Bueno, yo creo que el cambio a esto que estamos comentando de información y de dejar las redes sociales más que para publicar los artículos, etcétera, fue años antes de empezar a colaborar con Televisión Española. Es decir, yo cuando hice ese cambio, ¿no?, de que estamos hablando y empecé a trabajar en el sector del periodismo haciendo información, fue años. 4 años. Fue años antes y yo ni imaginaba poder acabar efectivamente de analista político en tertulias, ¿no? Pero, en fin, yo acabé de analista, como decía antes, porque también consigo información, tengo acceso a fuentes como es público, porque hago crónicas sobre ello y publico sobre ello, y entonces eso es lo que te lleva, ¿no?, a estar en televisión. No te llevan por el pelo bonito que tienes o por los ojos o por las cejas, te llevan porque tienes información y puedes aportar un valor añadido a las tertulias políticas, ni más ni menos. Este es el secreto, el truco, vaya, es decir, no hay más. Luego, evidentemente, tendrás que tener unas capacidades, ¿no?, de comunicación, de oratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el grosso es el valor añadido. Y ese cambiar, dar el paso a trabajar en el sector del periodismo fue, insisto, años antes de yo acabar en tertulias políticas. Vamos, el tiempo está ahí, yo creo que es evidente, con lo cual no hay una acción-reacción. Yo dejé ese pasado, insisto, y renegué, si quiere usar la palabra, o me di cuenta de que no era el camino que quería, que no estaba haciendo lo que quería, que estaba diciendo cosas que ni tan siquiera pensaba o que no es que no creyera, es que sencillamente pues que me dejaba guiar, insisto, por los aplausos. Ese cambio se produce mucho antes de acabar, digamos, también de analista. De hecho, insisto, es reacción de esa primera acción, que es de conseguir información propia, de publicar crónicas, digamos, parlamentarias. Y por no dejarme ninguna de las maldades, si alguien pensara que el alegato que hizo en Es Diario era para que lo vieran los otros reporteros, para buscar equipararse a María Yapar, a equipararse a Estrella Moreno, equipararse a Anabel Díez, que tiene una trayectoria más larga, es decir, yo ya no tengo nada que ver con uno, sino soy de los vuestros, ¿qué le parecía ese planteamiento malicioso que yo planteé? Alguna reacción que ha habido de apoyo, no hagan caso, este compañero no es ningún palmero, hace las preguntas que hay que hacer con educación y con rigor. Esto es de María Yapar, Hugo. Bueno, María Yapar, que te ha apoyado ahí. Se lo agradezco muchísimo a mi compañera de la Sexta, que está también cubriendo información parlamentaria de los diputados. La verdad es que es muy de agradecer. Pues sinceramente te digo, Juan, que creo que no lo vio nadie, ese vídeo de los que tú citas, porque nadie me ha escrito. Me ha escrito, eso sí, evidentemente a nivel público y a nivel incluso privado, a raíz del tuit que publicó en Dongo. Pero jamás nadie me ha dicho nada, ni por el Congreso, ni a nivel personal, ni por WhatsApp, ni nadie lo ha compartido en redes sociales ese vídeo. O sea, es un vídeo, de hecho, de los menos vistos. Todo hay que decirlo, Es decir, creo que debe tener ahora mismo 300, 400 visualizaciones. Es de los menos vistos del canal. Eso que dice que por Dios objetivos, ¿verdad? Que no es un vídeo que se haya viralizado. Vamos, pero estoy convencido que todas esas personas... Estoy convencido que todas esas personas que citas no han visto el vídeo, de verdad lo digo. ¿Qué opinas de lo que han hecho el señor Maestre, el señor Iglesias el señor Maestre, la señora Pardo de Vera y el señor Iglesias, de poner en marcha la tradición de lanzamiento de micro? Creo que los fascistas sobráis aquí, que eres un provocador, Vito, y que no deberías estar. Y que gente como tú es basura y ojalá te echen de actos como estos, porque das asco. No, mira, esto fuera. Hombre, yo antes hablaba de las formas, no me voy a contradecir dentro de un mismo vídeo, tan siquiera me gusta contradecirme menos dentro de un vídeo. Yo creo que las formas son fundamentales. Se puede discrepar, como yo discrepo, como he dicho públicamente aquí, de lo que es activismo del periodismo, pero jamás perder las formas. Tampoco contra uno que yo considero que es activista. Hombre, yo creo que tirar el micro, es decir, no son las formas. Considero desde luego que no son ni mucho menos las formas. Yo creo que incluso hasta que es acoso en algunos casos, ¿no?, que hacen estos activistas hacia ciertas personas, siempre, como decía antes, de la misma dirección política contra la misma dirección política, puede rozar el acoso, pero insisto, decir, pues que busquen la alternativa legal, que los denuncien o que lo que sea, lo que quieran. Pero esto de ejercer o de ponerse a su altura, por así decirlo, y de perder las formas, pues lo mismo que lo critico de un lado, también lo critico del otro. Es evidente, vaya, no son mis formas y jamás yo defenderé el tirar el micro a nadie. Y la otra en esta dirección, esta tiene derecho al comodín, es decir, prefiero no entrar en este tema porque, claro, estoy perdiendo un tema
que afecta al programa de las malas lenguas y es un poco feo siendo colaborador, pero bueno, lo planteo. A mí me llamó la atención en el primer programa, que no estaba hecho todavía, porque vi que se indignaban de que, o sea, más o menos sacaban la secuencia de lanzamiento del micro al señor Quiles sin que nadie expresara ninguna crítica, y en ese mismo programa, en el mismo, no en otro, en el mismo programa se mostraban como indignados con el ataque que suponía que habían mandado a una reportera a un acto de un grupo de nostálgicos de la dictadura que estaban elogiando a Franco, que serían 4 gatos, o sea, no creo que fuera, pero mandó una reportera en lo que yo interpreto, esta es opinión mía, subjetiva, pero yo interpreto que era también una actitud provocadora. Sí. ¿Este libro quién lo ha escrito? ¿Me lo pueden explicar? Aquí dice que son varios autores. No, yo no te voy a decir nada. Ah, nadie me cuenta nada. No sabes qué libro es y es de vuestra asociación. No, yo no soy de ninguna asociación, yo soy española. 50 mentiras sobre Francisco Franco, ¿cuáles son? Bueno, yo no he leído el libro, pero bueno, cada día se dice una mentira más sobre Franco. Más de 100.000 desaparecidos, 3.000 cosas documentadas. Sí, ya se reconcilió, en el año 75 ya se hizo la transición, ya se terminó, eso ya se reconcilió. Los españoles se casaron entre ellos, se casaron entre republicanos y entre nacionales. ¿Quién ha escrito este libro? Son varios autores de la fundación, ¿me puedes explicar? Pues yo es que estoy vendiendo los libros, ¿vale? Entonces no sabes, vendes un libro que no sabes lo que vendes. Sí, sé lo que vendo. Pues explícamelo. No te voy a contestar. Yo creo que intentando ver si insultaba a alguien, fue primero a los ponentes, que eran García Isaac y General Chicharro, pasaron del tema, luego fueron a la gente, pasaron del tema, pasaron a los del libro, pasaron del tema, y se encontraron por fin al señor de la Cierva Junior, que es una persona que no está bien, y ese dijo lo que querían. Rojos de mierda, tal, y lo sacaron. Miren, hemos sido atacados por... Y sus defensores de sus valores. Cerdos de televisión, rojos de mierda, que estáis asco. Y yo dije, es un poco extraño que presentéis como qué víctima ha sido nuestra reportera porque un señor, voy a ser suave, que no está bien, le ha llamado a la mierda y tal, y luego en el mismo programa, en cambio, prácticamente dar visto bueno a que otro señor le lance un micro. Si estamos en contra de los reporteros de provocación, eso iría en todas direcciones. Sé muy bien que esto es cosa de la productora, pero ya digo que yo, y no tengo por qué entrar, porque es un tema delicado, pero si lo planteo, si te paso palabra, pasa. Pero sí, yo creo que es evidente, es decir, es que lo que provoca en ese sitio es el mero hecho del micro de Televisión Española. Es decir, se entró en ese momento y, en fin, y se ve en ese mismo reportaje, en ese mismo fragmento de vídeo que va por la calle y sin decir absolutamente nada. Mi compañera, la reportera, ya le insultan. Es decir, eso yo creo que no es provocar, ¿no? Ir con un micro de Televisión Española no es provocar, que yo sepa. Una cosa es la pregunta que se hace, que puede hacer, insisto, Vito Quiles con preguntas con malas formas, como decíamos el ejemplo de antes, ¿no? De lo de Ábalos. Recuerdo ese momento concreto que lo había visto, Ábalos preguntándole por mis Asturias, y me entiendo, pero tú qué mentira, no sé qué, mis Asturias. Pero un ejemplo más. Pero eso es provocar, eso es con la pregunta se provoca. El mero hecho de llevar... Me han dolido es cuando vi con el padre del señor Rejón, esa a mí me dolió porque es el padre, ¿no? Hombre, eso es provocar hacia una persona en concreto. Es decir, yo creo que la compañera no provocó, porque llevar un micro de Televisión Española, que yo sepa, no es provocar. Y si alguien lo interpreta como provocar, perdone, pero que tiene un problema. Entonces, sí creo que había un poco claro, a no ser que entendamos que lleva el micrófono... Igual es siempre... Bueno, pero llevar el micrófono con el lanzamiento de Televisión Española que pone TV, si eso ya lo interpretamos como provocar, es decir, llevar el micrófono a ir ahí... Me pareció pero igual es un prejuicio que también los tenemos a veces, sí me pareció que iba ahí objetivamente para provocar una reacción porque es muy bonito decir, mira, los fachas me atacan. Tenemos una pregunta en la 1. Soy Esther Yáñez de Televisión Española, el programa Nuevo Malas Lenguas. Cifras oficiales de la historia hay. Franco fusiló a unas 40.000 personas en periodo de paz. Estamos hablando de cifras oficiales de la historia, por favor, déjenme ustedes preguntar. Bueno, las cifras. 140.000 víctimas del franquismo. De acuerdo, es que no me dejan preguntar. Eso es. Franco fusiló a unas 40.000 personas en periodo de paz y que firmó más de 10 condenas a muerte al día durante los 10 primeros años. La pregunta es, ¿por qué ustedes aseguran que Franco no ejecutó a nadie cuando hay estas cifras documentadas? Antes de que abriera la boca, mi compañera ya le estaban insultando y ya le estaban criticando. Insisto, o entendemos que es provocación llevar un micrófono a Televisión Española, lo cual ya me parece una locura, que a un extremo loco al que hemos llegado en España,
O si no, yo creo que no hay provocación y que es diferente de los otros ejemplos que tú ponías. Pero, por ejemplo, por esa regla 3, si va el señor Vito Quiles al acto este de Garibaldi, solo con el ir ya es una provocación, porque yo dije que es como que vaya a tomar roncero a un acto culé. Mira, se ponen 1000 veces los micrófonos de estado de alarma o de periodista digital y nunca pasa nada hasta que abren la boca. O sea, yo he visto en muchas fotografías de canutazos donde están todos los micrófonos y tal, he visto un montón de veces el micrófono de estado de alarma o de periodista digital y no pasó nada hasta que abren la boca. Digo más, periodista digital y estado de alarma tienen más reporteros que Vito Quiles o Kendongo. Tienen más reporteros, se pone el micro y no pasa nada. Yo creo que solamente siempre hay jaleo con 2 únicas personas, con Ndongo y con Vito Quiles. También le digo que yo igual soy un poco antiguo porque yo en la época en la que ejercía de reportero era tan, a lo mejor me miran a curso, era tan curso que preguntaba antes. O sea, yo si pillaba a alguien, incluso al que fuera, yo que sé, José María García, al que fuera, antes de empezar a grabar, no le colaba el micro, preguntaba, ¿unas declaraciones? Y me decía, no. Pues nada, pues me jorobaba. Y se me decía así. Me acuerdo una vez, por ejemplo, con doña Carmen del Riego, cuando era presidenta de la APM, que habíamos publicado una nota pidiendo su dimisión en Periodista Digital porque había puesto una nota a La Vanguardia que había cambiado un titular, tal, y aún así me la encontré y le dije, oye, ¿unas declaraciones? Me dijo, sí. Y le puse ahí, y me explicaba, bueno, ¿qué opina de los que piden su dimisión? Dijo, sí, como por ejemplo tu medio, tal, pero entró y yo se lo agradecí, pero que nunca ponía yo, igual me dicen, pues yo estoy un cobarde y un blando. Bueno, mis formas eran que no me ponía a grabar, a veces la gente decía, venga, pues deprisita, vale, pues deprisita, oh, pues no, pero yo era de la escuela de que no te ponías con el micro a grabar, sino pero desde luego de lo que no hay escuela es de perseguir durante metros a una persona que no quiere contestar y que ha manifestado que no va a contestar. Es decir, los programas amateros lo hacían, ¿eh? Bueno, insisto, pero estamos hablando entonces de programas de entretenimiento. Yo creo que hay que diferenciar. O sea, en el Consejo de Diputados los programas de entretenimiento no se pueden acreditar. Claro, no están acreditados, que es lo que... Hombre, a no ser que ya entendamos que, oye, que ese es un debate interesante. ¿Es estado de alarma y periodista digital medios de entretenimiento? Y, por tanto, no se pueden acreditar en el Congreso de los Diputados. Hombre, se puede hacer este debate. Pero, hombre, quienes hacían efectivamente eso eran los medios satíricos, los medios de entretenimiento. Que eso, bueno, insisto, van en otra línea, en otro registro, ¿no? Que los medios, que los programas de información. Es decir, yo no he visto ningún programa de información o un reportero de un programa de información de cualquier televisión persiguiendo durante metros y metros a una persona. Yo esto no lo he visto, solamente lo he visto a Vito Quiles y a Bertán Ndongo. Siento por personalizar, pero es así, vaya, yo creo que, o sea, yo no recuerdo, final, no sé si recuerdas algún tipo de ejemplo. De verdad, no encuentro ejemplo. Encuentro ejemplo, efectivamente, de programas que con el hermano de Ayuso. O sea, con el hermano de Díaz Ayuso sí que le persigue ahí un poco. Pero Willy Vileta está en Canal Red. Hola, Tomás, ¿qué le dirías a los madrileños de lo que pasó en ese año con las mascarillas y todo eso? ¿Tienes algo que decirles? ¿Te importaría atendernos? Porque no hemos podido hablar contigo en ningún sitio. Tomás, perdona, es que lo dijo Pablo Casado, o sea, no... ¿Te arrepientes en algún momento? Me gustaría, por favor, que no me hicieras ninguna... Ya, pero tú entiendes que hay gente que estaba muriendo 700 personas en ese momento en Madrid. Tomás, simplemente un par de declaraciones y ya lo dejamos. Nada que... Pero un arrepentimiento, algo, Tomás. Fue una época muy dura. Muchas gracias. Claro. Me refiero, aquí también se puede hablar de si yo considero que Canal Red es un medio activista o un medio de información. Yo considero Canal Red también un medio activista. Pues por la parte que me toca, y aparte de agradecerte todo este tiempo, y a modo de reflexión, yo sí diría que me parece interesante, y yo creo que es un punto con el que yo me quedaría, que es muy habitual que la gente con el paso del tiempo se radicalice, y vemos mucha gente que empezó siendo muy moderada y cuando se mete en opinión más mayor se ha radicalizado de un lado a otro y dices, oye, con lo moderado que era, no voy a poner nombres para no ser impertinente, pero incluso gente que ha sido cronista parlamentario y que luego ha evolucionado marcadamente la opinión, que dices, cuando era cronista era más equilibrado y era ya a todo lado a otro. Y me parece interesante en la historia de la hemeroteca de Hugo Pereira, un caso al revés. Alguien que vemos que cuando ha ido avanzando y
así lo veo yo, ha ido ascendiendo, ha sido a base de moderarse, en contrario de lo que podríamos... Es que yo no lo veo avanzar, yo veo un cambio de dedicarme a una cosa que no es periodismo y de la cual, insisto, a veces, y lo veo como un error en mi vida, de haber dicho cosas exageradas, tergiversadas, incluso que hasta que no creía, pero porque estaba en otro mundo que no era el periodismo. No era el periodismo eso que hacía, era un chaval joven, estaba en la universidad todavía, no había terminado la carrera, no tenía ni los conocimientos, ni el bagaje cultural, ni los inputs a nivel personal, y hacía otra cosa que no era periodismo. Entonces no es avanzar, es pasar a hacer una cosa a trabajar en el sector de la comunicación. Yo no lo veo, de verdad, yo no lo veo como un avance, como una evolución, lo veo como un cambio radical. Un cambio de no trabajar en el periodismo y en la información, así trabajar en el sector periodismo y de la comunicación. Y yo considero que esa primera parte, fruto, insisto, de la juventud en ese momento, hace 6-7 años, pues he cometido clarísimamente lo que yo considero que es un error en mi vida y que me sigue pasando factura a día de hoy. Espero que cada vez menos, con el paso del tiempo trabajando, sí, ya en el sector de la comunicación desde hace años. Estoy convencido que seguramente yo he cometido y cometeré tantos errores, pero la maldad que se decía antes es que yo creo que en 2021 me hubiera llevado mejor con el Pereira de 2024-2025. Eso ya es algo subjetivo que no entra a valorar y a opinar, evidentemente. Pero sí te agradezco, se han dado cuenta que he ido cambiando el tuteo al estudio en cada momento, pero te agradezco este rato con la Hemeroteca del Buitre. Un placer, muchas gracias, Juan, un placer. Trabajando, que ya sabéis que estáis haciendo un trabajo maravilloso y os animo a seguir y ahí dándolo todo, ánimo, mucho ánimo. Muchas gracias. Hay que recordarles que también estuvieron en el pasado, que es un lugar donde se condena a todos, cualquiera que sean.